creo que logramos construir un pensamiento que puede definir lo que puede ser la Colombia para el nuevo milenio. Tenemos unos escenarios que son el resultado de muchas divergencias, de muchos debates, de muchas diferencias y de algunos consensos. Creo que el resultado al cual se llegó puede ayudar a que se dé una discusión sobre cuál es el futuro que queremos para el país. ¿Qué nos falta para que Colombia sea el país que todos soñamos? Un esfuerzo profundo y sincero por construir escenarios de futuro para el país que iluminen el pensamiento y la acción de todos los colombianos desde la riqueza de la diferencia, la pluralidad de los intereses, la multiplicidad de visiones y misiones que encarnadas en este grupo de hombres y mujeres que trabajaron generosamente, se constituye hoy en símbolo de la posibilidad de contar con un proyecto de país en el que quepamos todos, sin exclusiones, un país justo, equitativo y armónico que todos soñamos. Recinto Quirama, octubre de 1997. Los saludo desde el año 2013, menos de 2 décadas adelante del tiempo que ustedes viven. Es asombroso cómo puede cambiar un país, para bien o para mal, en un periodo tan breve de su historia. Adivino entre ustedes numerosos escépticos, personas que no creen en la posibilidad de un futuro para su patria, o que ante la oscuridad de las perspectivas prefieren no pensar más allá del día siguiente. El pesimismo y la ausencia de participación fueron actitudes muy generalizadas entre los colombianos de los últimos años del siglo XX. Debo decirles, sin embargo, que sí había un futuro, tan cierto que les estoy hablando desde él. Al revivir ese pasado que hoy me parece tan remoto, pienso que ese negativismo era, si no justificable, sí muy comprensible. A finales del siglo XX, el paisaje de Colombia tenía aires de desolación. Se vivía una aguda crisis, una incapacidad para resolver los problemas. La corrupción pululaba, marcando con su huella siniestra todos los sectores de la sociedad. La violencia se intensificaba, haciéndose cada vez más demencial, y los grupos armados amenazaban con repartirse el país. Una tercera parte de las tierras cultivables y del hato ganadero había pasado a manos de las organizaciones criminales, particularmente de los narcotraficantes. Colombia era catalogada como campeona mundial del secuestro, del homicidio y de la producción y distribución de cocaína. La delincuencia común pendía como la espada de Damocles sobre la cabeza de todos los ciudadanos, de modo que ni el más pobre ni el más rico podía sentirse a salvo de su acechanza. En un mundo donde la ventaja era el conocimiento, la educación resultaba insuficiente y anacrónica. El país se hallaba cuestionado internacionalmente y atrasado en los procesos de globalización. La riqueza se concentraba en pocas manos y la pobreza, con todas sus sombrías secuelas, se multiplicaba sobre el mapa. Carente de un proyecto nacional para enfrentar esos problemas, el país iba a tumbos por la historia, sin norte, sin caminos. Pero en medio de ese inquietante panorama, había también miles de colombianos que luchaban de diversas maneras por construirle un futuro a su patria. De esos miles surgió un grupo que resolvió pensar el porvenir acudiendo a una herramienta de planeación estratégica denominada planeación por escenarios. Esta herramienta, nacida como un método militar, fue después adaptada a los ambientes empresariales. Tuvo tanto éxito que se resolvió aplicarla al campo político, en naciones con profundos conflictos. Sudáfrica fue el primer país en emplearla. Su resultado fueron los escenarios de Montfleur, proyecto que tuvo una poderosa y positiva influencia en el tránsito surafricano de la segregación racial a la democracia. El papel protagónico que los escenarios de Montfleur desempeñaron en la reconciliación de un país tan desgarrado y en la creación de un plan común hacia el futuro fue el que motivó a ese grupo
que llamó a su proyecto Destino Colombia a realizarlo en la patria. Durante 1997, Destino Colombia reunió, bajo la dirección técnica del experto canadiense Adam Kahane, quien condujo el proceso en Sudáfrica, a un grupo de 43 personas para que a lo largo de 3 talleres que duraron en total 14 días, desarrollara la construcción de los escenarios. Esto quería decir que entre todos debían crear algunas historias sobre posibles futuros de Colombia, porque esos son los escenarios, ni negociaciones ni compromisos, sino narraciones que describen caminos alternativos hacia el porvenir. Historias posibles, lógicas, pertinentes, que cuestionan las predicciones convencionales, incitan a la reflexión, desafían los mapas mentales establecidos por los prejuicios, la inercia y la costumbre. No predicen lo que va a suceder, pero sí permiten entender mejor hoy lo que en un mundo cambiante puede ocurrir mañana. Y eso fue lo que el grupo se dedicó a hacer, encerrado en una especie de retiros espirituales en el recinto Kirama, cerca de Medellín. Lo extraordinario, lo que la enorme mayoría de ustedes consideraba totalmente utópico y lo que tanto los sorprendió cuando se enteraron, perdón, los sorprende, me olvidaba que lo están viviendo como presente, fue su inconcebible composición. Incluía hasta miembros de las fuerzas más disímiles y supuestamente más irreconciliables. Era un grupo tan heterogéneo y contradictorio como el país mismo. Esas 43 personas, entre las cuales se cruzaban posiciones muy distantes, se unieron y trabajaron juntas, sin asomo de violencia, con respeto, humildad y tolerancia. Decidieron olvidar el pasado, bajo cuya sombra cualquier conversación era imposible. Esta experiencia sin antecedentes en el país enriqueció y modificó a cada uno de los miembros del grupo. El trabajo conjunto de Kirama dio como resultado final la construcción de 4 escenarios, 4 opciones, 4 caminos o posibles rumbos para el país, todos factibles, deseables o no. Uno de ellos es el porvenir en el que habito. Les daré a conocer uno por uno esos 4 futuros. Entremos en la historia del escenario. Amanecerá y veremos. Poco después del momento que ustedes viven, se intensificó la sensación de que todos estaban contra la pared y de que Colombia no tenía salida. Una voluntad inconsciente y generalizada optó por la política de que los problemas se resolvieran solos. Fracasaron todos los intentos de negociar la paz. En medio de un sangriento empate de fuerzas, los gobiernos de finales de siglo terminaron dando a los actores armados concesiones parciales de poder y territorio. Su debilidad ante los grupos de presión generó una grave pérdida de autoridad. Políticas populistas concluyeron en un dramático crecimiento de los niveles de pobreza absoluta. Hoy, Colombia está fragmentada. Los viejos conflictos en las fronteras, reavivados por la debilidad institucional, amenazan con mutilar un mapa que todos creían invulnerable. Por encima de códigos y éticas, impera la ley de los poderosos. Y en la calle, la del revólver. La corrupción generalizada y la crisis económica han dado una cierta legitimación a los capitales del narcotráfico. Un número considerable de empresarios ha huido hacia el exilio. Capitales legítimos han sido enviados al exterior. La violencia es imparable. La comunidad internacional censura y aísla al país. Tras ese proceso de desmoronamiento constante, insensible y gradual,
Colombia tiene un atraso de 20 años con relación a países vecinos. Los protagonistas del derrumbe han dejado a las nuevas generaciones la responsabilidad de acelerar el atrasado reloj de la historia. Ellos mismos, acabada la noche de su inacción, al amanecer solo vieron el azaroso inventario de sus errores. Otra posible alternativa para el futuro de Colombia es el escenario más vale pájaro en mano que ciento volando. Bajo la presión de los actores armados, el Estado y la sociedad sacaron bandera blanca después de una sucesión de enfrentamientos que dejaron al país convertido en un desolado campo de batalla. Entre los colombianos se extendió el sentimiento de que durante 50 años se había librado una guerra que nadie podría ganar y en la que todos estaban perdiendo. El país resolvió que al menos una parte se podía salvar. Esa fue la tarea que se impusieron el gobierno y la sociedad civil al aceptar las demandas de los grupos armados para ir, en sus términos, a la mesa de negociaciones. Desalentados por la terrible destrucción, presionados por un mundo que condenaba la continua violación de los derechos humanos, todos los sectores de la nación izaron casi a la fuerza las banderas de la paz para hacer un inventario del desastre y cuestionar su sentido de la historia y el pretendido valor de sus posiciones que estaban alcanzando una dimensión suicida. Se necesitaron 5 años hundidos de violencia para lograr los acuerdos que generaron una tregua y otros 5 de un arduo y tortuoso proceso de paz que desembocó por fin en drásticos cambios en la vida nacional, como un gobierno de coalición con activa participación guerrillera, una asamblea constituyente que consagró un sistema mixto, estatal, privado, solidario. El gobierno de coalición emprendió grandes y numerosas tareas, como las reformas agraria y urbana, la reconstrucción de la estructura productiva, la reinserción de 1 millón de desplazados y la organización de una justicia eficiente. Colombia vive en paz, una paz amarga que costó miles y miles de muertos, innumerables tragedias, la semidestrucción de su economía. Pero puede hablarse de una nueva democracia en proceso de construcción. La economía mejora. La comunidad internacional, que consideraba al país como un caso perdido, ahora lo reconoce y lo respalda. El proceso pudo ser mejor y menos doloroso. En vez de perderlo todo, todos ganaron algo. Como dice el viejo refrán, más vale pájaro en mano. Otro camino posible es todos a marchar. En medio de la crisis se hizo fuerte la idea, sustentada por ejemplos de países vecinos, de que la solución estaba en un gobierno de mano dura, que pusiera a los colombianos
a marchar. Pronto surgió un líder con las características apropiadas. Elegido presidente por la vía democrática y ante la frustración de varios intentos para alcanzar la paz, le impuso un límite a los derechos fundamentales. Multiplicó el presupuesto militar y el pie de fuerza a costa principalmente de la educación y la salud. Golpeados militar y financieramente, los grupos armados disminuyeron sus acciones y comenzaron a considerar propuestas de diálogo. Al mismo tiempo, el gobierno promovió el libre mercado y estimuló a la empresa privada, fortaleciendo la economía. En una atmósfera victoriosa, el gobernante de la mano fuerte fue reelegido tras una oportuna reforma constitucional. Pero su segundo periodo terminó lánguidamente al acentuarse las tensiones en un país con hondas brechas entre las distintas capas de su sociedad, sometida a una política social superficial y de coyuntura. Colombia ha alcanzado la paz. Una costosa paz. Los primeros años del régimen presidencial autoritario se caracterizaron por las cifras dramáticas que alcanzó la violencia. Y los dos períodos en los cuales ejerció el poder por las limitaciones a las libertades políticas, la eliminación de los grupos opositores y la persecución a todo aquel que expresara inconformidad con el régimen. Los presidentes sucesivos han dedicado sus esfuerzos al establecimiento de un equilibrio social y a la reconciliación del país con el mundo. Aún así, continúa la fiscalización internacional en materia de derechos humanos. Quienes defienden lo ocurrido sostienen que la magnitud de los males exigía un mandato firme que le diera un orden al caos institucional y pusiera a todos los colombianos a marchar. Otro escenario igualmente posible es la unión hace la fuerza. Al final del milenio fue consolidándose, aunque desarticulada inicialmente, una sociedad civil organizada, activa y participante que se levantó contra la violencia, la guerra y sus atroces secuelas, masacres, secuestros, desapariciones forzosas, desplazamientos multitudinarios. Todos estos estamentos de la sociedad civil se pusieron poco a poco en acción. Su influjo surtió efecto inicialmente en la aparición de gobiernos locales que derrotaron la corrupción y comenzaron a construir un país distinto. Su crecimiento incontenible y su presencia fiscalizadora e inconforme obligaron a los gobiernos a tenerla en cuenta. La vida política tuvo un cambio lento pero irreversible. La dinámica para construir futuro, impuesta por la presencia ciudadana, fundamentada y enriquecida por un proceso educativo integral, repercutió en la economía y generó un sistema mixto con peso dominante de la empresa privada y solidaria, con una eficiente interacción del Estado para garantizar la mayor competencia, la competitividad, la redistribución y la equidad. La actuación de la sociedad civil en su diversidad indujo nuevas formas en la administración pública y en la organización de los partidos, generando una nueva clase de liderazgo y forjando gobiernos de claro beneficio para la comunidad. Su papel fue determinante en el logro de efectivos pactos de paz, en la transición sin violencia de los actores armados hacia objetivos pacíficos. En el año 2013, tras un largo y difícil proceso educativo que generó un cambio en la mentalidad individual y colectiva, Colombia vive una activa y pacífica democracia, protagonizada por una sociedad civil que ha reducido a un mínimo la influencia del narcotráfico,
la corrupción y los intentos de revivir las antiguas violencias. Su secreto consiste en que es una democracia practicada por todos y vigilada por todos, en una acción común que demuestra la fuerza de la unión. Supongo que ustedes tendrán una pregunta. ¿En cuál de estos 4 escenarios de Destino Colombia estoy viviendo? La respuesta está en ustedes. Vivo en aquel que ustedes sueñen y construyan. Está en sus manos la posibilidad de modificar sustancialmente el rumbo de su nación y reconocer que el futuro es producto de cada acción y decisión que tomen como personas y como instituciones. El futuro no se hereda, ni es una condena, tampoco está escrito en piedra. A mi vez, yo hago una pregunta a cada uno de ustedes. Con sus acciones, ¿cuál de estos escenarios o de otros, deseables o indeseables, está haciendo usted posible? En él estaré esperándolo. Destino Colombia fue una gran impresión para mí. Realmente adquirí experiencia para manejar planeación desde otro punto de vista. Todas las versiones diferentes que hubo aquí encontraron elementos de comunicación. La convicción de sectores muy importantes de la población colombiana de que si no hacíamos un esfuerzo entre todos, pues el país simplemente se va para el abismo. Estamos hastiados de tener una situación en deterioro, de violencia, de corrupción, que yo creo que el país ya necesita superar. Es posible llegar a acuerdos y es posible crear las condiciones básicas para que aún en medio de las diferencias Colombia salga adelante. Aquí hemos aprendido a escucharnos, a tolerar, a practicar el pluralismo. A buscar que este terrible baño de sangre tenga un final. Aunque para muchos sea imposible, para mí sí es muy posible. Que nos pongamos de acuerdo en eso, en el destino de Colombia. Yo sí estoy convencido de que en el alma de cada colombiano existe un elemento increíblemente positivo. Básicamente una lección, que no hay salida fácil. Que no podemos soñar en tener o traer o que aparezca un Mesías que venga a resolvernos los problemas. Nos sorprendimos todos de ver que entre un grupo tan disímil nos podíamos escuchar. Quiero compartir con ustedes que es posible conversar con cualquier colombiano. Los colombianos tenemos un gran deseo por sacar adelante a nuestro país. Los colombianos lo que pueden tomar de nuestra experiencia es tratar de repetirlo. Para mí este ejercicio me demostró que en Colombia sí se puede. Me caben sentimientos de esperanza en que este proceso sirva para ayudar a los conductores del país a diseñar una mejor Colombia. Tenemos una responsabilidad sobre el futuro y sobre el país que queremos dejarle a nuestros hijos. Destino Colombia me enseñó a mí que hay que pensar en el futuro y no en el presente ni en el pasado, y hay que saber soñar. Si lo pudiera resumir en una frase, decía: el sueño es lo más importante en el ser humano, pero sueño para desarrollarlo en grupo, en el grupo humano.